Hola a todos, queridos y queridas estudiantes de séptimo básico. Les habla nuevamente el profe Jorge en una nueva video clase titulado El periodo del Neolítico, la revolución de la piedra pulida. Esta sesión o este video corresponde en continuidad a la que anteriormente se subió a YouTube sobre el periodo paleolítico. Y para que lo recuerdes muy bien, ese periodo es anterior al que estamos o el que vas a estudiar ahora con este video. Por lo tanto, aprovecha lo que has recordado en la sesión anterior para poder hacer una especie de comparación con lo que vamos a estudiar ahora. La imagen es un complemento obviamente al título de la clase y obviamente la idea está en identificar cosas que corresponderían supuestamente a este periodo sin saber todavía una definición. Eh, Hay cosas que en la caricatura, claro, son un poquito erróneas, pero hay otras que tienen mucho sentido. Ahí aparece una pareja de un hombre y una mujer, hay una especie de choza o de casa, hay animales con una suerte de especie reconocible, como puede ser una oveja o una cabra, como las que salen acá, un pajarito que quizás pueda servir de alguna manera para la escena, los árboles, un cultivo y un ambiente de día con un sol nublado, casi sacando algunos brillos por ahí. Bueno, el, la idea de esta clase es poder explicar muchas de las características que aquí podrían ser correctas o no de la escena. Pero para eso vamos a ver el objetivo. Vamos a dejar que la cortina de esta 9 episodios de las clases de historia funcione y vamos a ir al objetivo de la misma, que va a ser conocer y comprender la definición y características del Neolítico comparándolas con el periodo del Paleolítico. Hagamos un ejercicio bien sencillo, chiquillos y chiquillas. ¿Qué imágenes asociarías al periodo neolítico que van a aparecer aquí? Bueno, esas son, para ayudarte un poco, son puntas de flecha. Algunas de ellas sirven para cazar animales de mediana o pequeña envergadura, como también para pescar. Tienen una forma, tienen un tipo de diseño y se ve de alguna manera el tipo de construcción. La otra, en cambio, muestra también herramientas hechas de piedra que tienen una forma un poquito más, como decirlo, redondeada, como que fuera pasado por un poco más de tiempo de tal vez pulido o de golpes con dos rocas distintas, etcétera, pero que tienen una diferencia tremenda. ¿Cuál de las dos podría ser al periodo neolítico? Aquí tenemos una mujer que está confeccionando lo que en este caso sería una especie de collar. Y por ahí también, como va a mostrar el cursor, aquí justamente al lado de ella, aparece una persona que está creando lo que podría ser una canasta de mimbre, como muchas veces uno ha visto por ahí en este país, en Chile, como también algún tipo de utensilio para poder guardar algún tipo de comida, herramienta u otra cosa. Em, en la nueva imagen aparece una escena de personas, de seres humanos que están observando a una en particular que está manipulando algo o está tal vez hablándoles de alguna cosa, haciéndoles gestos. Quizás recuerden que en la época del paleolítico, como dato, no existía un lenguaje como el de hoy día, como en la actualidad, pero obviamente buscaban una forma de comunicación. Y en la última imagen, obviamente, aparece lo mismo que abajo, pero con grandes diferencias. En este caso, lo que sería una choza con un material muy diferente a lo que era un hábitat como una cueva en el Paleolítico, y distintas personas haciendo o recreando roles totalmente distintos. Hay alguien que está trabajando en lo que podría ser trabajo agrícola, vegetales, frutas. Hay una mujer que está trabajando con la tela, como la que aparece aquí. Otra está de alguna manera manipulando lo que podría ser greda, otra trabajando con animales y el otro confeccionando quizás algún tipo de medio de transporte, si lo pudiéramos decir de manera bien simple. Bueno, si ustedes lograron en el ejercicio tal vez adivinar o quizás encontrar algún tipo de detalle, ¿ya? Podemos decir que las imágenes que vamos a asociar al neolítico van a ser esta, porque claramente la piedra que aparece aquí es muy distinta a la que está acá
y recuerden que esa pertenecía al periodo paleolítico por la forma que está hecha. Si tú consideras que esta es una imagen que representa el neolítico, puedo decirte que estás en lo correcto. Y entre estas dos, ¿cuál es la escena? Obviamente estamos hablando de un periodo paleolítico en la imagen que se encuentra aquí abajo y aquí arriba en un periodo neolítico. Las diferencias se ven al parecer muy claras, pero ¿por qué son esas situaciones que están en esta imagen y no estas? Son las que nosotros vamos a presentar a continuación. Ahí se fue el avioncito. Definamos el periodo en primer lugar, chiquillos. El neolítico es una palabra compuesta que en griego significa piedra nueva o pulimentada. Es un periodo que suena obvio, pero hay que decirlo, continúa al periodo paleolítico. Es también un periodo de la cultura humana donde las herramientas de piedra, como define su concepto neolítico, se perfeccionan, o sea, su estructura va a ser llamada pulimentada, se pule la piedra. Alguna vez seguramente han escuchado ese tipo de acción. Es un periodo que comenzó hace solamente 12.000 años atrás, tras el fin de las últimas glaciaciones. Y si ustedes recuerdan, una de ellas es la famosa glaciación de Wisconsin, que entre otras cosas permitió el cruce de los seres humanos de manera intercontinental por estos puentes naturales generados durante esas épocas. ¿Sí? Bueno, cuando yo hablo de piedra pulimentada, puedo hablar de una técnica donde en vez de golpetear de manera muy bruta y muy primitiva una piedra, yo puedo perfectamente convertir una piedra en una cierta base más lisa y machacándola o frotando un tipo de forma que va a ser conocida como la que mencionábamos recién, la pulimentada. Pero yo te voy a dejar una mini actividad. ¿Cómo describirías con tus palabras la acción de pulir la piedra? ¿Cómo podría ser en un pequeño párrafo, en algunas líneas? ¿Cómo se te puede imaginar describirle a alguien lo que significa pulir la piedra y no machacarla, golpearla o tallarla como era en la clase del periodo paleolítico? Otras características de esta etapa, de la prehistoria e historia humana. Por un lado, el clima. Es un clima más cálido, lo que permite al ser humano dominar más su entorno, generando, entre otras consecuencias, la llamada sedentarización. Esto va a ser importante aclarar un poquito más adelante, pero para darte una idea simplemente, las personas que son sedentarias no es que simplemente son las que son flojas y se quedan sentadas en el sillón mirando tele todo el día, es más que eso, ¿sí? El sedentarismo tiene que ver con algo muy diferente a lo que es la palabra nomadista o nómada. ¿Mm? Otra característica que yo voy a profundizar más adelante es el descubrimiento de la agricultura. Si ustedes recuerdan la imagen anterior donde mostraba esa escena de una persona trabajando en la tierra, cosechando frutas o verduras, tiene que ver con esto. Por ejemplo, la semilla de trigo puede plantarse y sembrarse una y otra vez, obviamente en un periodo determinado o en una época del año determinada. No va a ser siempre y todos los días porque eso ya es parte de lo irreal, por así decirlo. Con el descubrimiento de la agricultura, el hombre se asienta en poblados y se hace sedentario. Cuando el ser humano logra dominar esa actividad económica llamada agricultura, logra quedarse en el lugar por también otros factores y empieza a echar raíces, como se dice. Aumenta la población, forma familia, aprende nuevas actividades o habilidades, etc. Y no solamente podemos hablar de la agricultura, sino que también la domesticación de los animales a través del ganado o de las aves,
que más adelante también voy a profundizar. Por lo tanto, el ser humano domestica, se hace dueño de alguna manera del mundo a través de la agricultura, por ende el tema de las plantas, pero también de los animales, ¿sí? Para que también logre generar o producir cosas como la carne, la leche, el cuero, que es muy útil en la época, la lana también, como de la ovejita que salía al principio de la clase en la primera imagen, entre otros productos. De hecho, hasta el día de hoy es una actividad que los seres humanos logramos de alguna manera hacer. Entonces, a un acceso permanente de alimentos que le deja tiempo para un sinfín de actividades. En este caso puede ser fabricar herramientas y utensilios, crear vestimentas más abrigadoras, no tanto para épocas de verano, por ejemplo, trabajar con los metales y extender algo llamado comercio. Cuando hablemos de comercio, lo vamos a ver también en futuras clases cuando hablemos de civilizaciones, pero ya en esta época del Neolítico, el ser humano, por ejemplo, va a intercambiar cosas con otros grupos de personas o de seres humanos, porque hay grupos que tienen un mayor talento para la agricultura o para la agricultura y otros tienen talento para la pesca y la recolección, y a través de ese intercambio se produce un comercio, la economía. Pongamos un caso muy sencillo. Si yo tomo el trigo a través de esta imagen, la puedo convertir en lo que obviamente son los granos del trigo, ¿sí? Que son sacados de un espacio muy determinado dentro de, por ejemplo, una aldea. ¿M? Y ese cultivo y ese proceso simplemente de extraer los granos del trigo se hace en ese lugar, por ejemplo. Y va a permitir que un grupo de personas o una persona como la que sale en la imagen sea la especialista, sea la que tenga la habilidad, y eso lo va a complementar con las otras personas que viven o que aparecen en la escena, permitiendo una mejor supervivencia e incluso la calidad de vida de esos seres humanos, a diferencia de los paleolíticos. Entonces, algo clave de esta clase, tal como en la anterior donde veíamos las formas de pensar del ser humano del Paleolítico, la podemos establecer con la idea de la domesticación del medio en este periodo conocido como Neolítico. ¿Por qué razón? Los conocimientos del medio ambiente y las nuevas habilidades permitió al ser humano un mejor dominio de su entorno. Es como hablar del ensayo y error, la observación, el tacto, incluso probar las cosas. Por ejemplo, si la imagen que sale aquí, que habla de una botella de veneno, que sabemos lo que simboliza aquello que es mortal para una persona, incluso para cualquier ser vivo, los seres humanos pueden imaginarlo en esa circunstancia, en un bosque, con hambre o con sed, y no es llegar y probar de cualquier vertiente de riachuelo el agua que aparece de ahí porque puede estar contaminada, o como por ejemplo puede ocurrir con algún tipo de planta que producto de su tentador color o tamaño o forma puede ser perfectamente comestible, pero puede generar la muerte instantánea, y ese tipo de experiencia va generando un dominio del entorno del ser humano, que obviamente lo va a compartir. Hay plantas que se pueden consumir y otras que no. Hay agua que se puede beber de ciertos lugares y en otros lados no. Hay animales que se pueden domesticar y otros no, y así sucesivamente. Por ende, la agricultura y la ganadería, para tomar palabras bastante más concretas, fueron esa serie de ensayos e innovaciones que permitió la dominación de esos ámbitos a través del ensayo de error, como por ejemplo la elección o el ejemplo del veneno. Imagínense también con el asunto de la ganadería. Hay ciertas especies que son para dominar, para domesticar y otras no. Por lo tanto, si dividimos agricultura y ganadería, podemos decir que en animales, los seres humanos seleccionan ciertas especies, domestican esas especies y conviven incluso con ellas, para que, por ejemplo, se obtenga recursos como carne y leche dicha anteriormente, pero no solamente para obtener comida y alimentos, sino que también para generar lazos. Es muy sabido que en periodos muy antiguos de la humanidad, el perro se convirtió en un símbolo de domesticación, pero también de convivencia del ser humano con otra especie animal en este mundo.
¿sí? De hecho, hay un ejemplo muy interesante en esta imagen. No solamente ese ser humano y lo que al parecer son vacas o bueyes que sirven para poder arar la tierra, como se ve en esa especie de jeroglífico, sino que también podemos hablar ya de una civilización. Si ustedes se fijan por un segundo, la escena corresponde a un jeroglífico egipcio. Por ende, podemos asumir ya de manera anticipada que los egipcios son una de las grandes civilizaciones neolíticas de la historia de la humanidad. ¿Sí? Y si pasa eso con los animales, ¿qué decir de las plantas? Los seres humanos seleccionan las no venenosas, como ejemplifiqué anteriormente, preservan las de mayor tamaño y resistencia, evitando, por ejemplo, perder cosechas en cortos plazos de tiempo y a través de eso obtener, por ejemplo, energía o vitaminas esenciales que la carne no puede dar. ¿Sí? Entonces, como una conclusión de este punto, el ser humano en el neolítico pasa de una economía depredadora como antiguamente era en el paleolítico, de que era cazar, aniquilar y arrasar con lo que pudieran encontrar para simplemente sobrevivir, ¿m? A una economía más productora, que incluso permite ya la idea de una economía de supervivencia o de incluso de vivencia, de convivencia entre personas que ya estaban poblando el mundo en esa época, porque ya no se está depredando el mundo al azar, se elige dónde vivir, con quiénes convivir, qué elecciones tomar, qué aprendizajes poder vivenciar de otros seres humanos a través de creación de nuevas herramientas, nuevas habilidades o en la selección de ciertos animales para domesticar o plantas para poder consumir. Y sobre todo el poder intercambiar, el trueque que le podríamos llamar en estos momentos. ¿Sí? Esa conclusión que sale en el cuadrito rojo es esencial de esta clase. Vamos a tomar una pequeña pausa, algunos segundos solamente de esta videoclase. Observa las dos imágenes que están ahí. Claramente tú puedes detectar de que estamos hablando de dos escenas de dos periodos de la prehistoria e historia humana, en este caso, por un lado el paleolítico y por el otro el neolítico. Y te voy a proponer una mini actividad que puedes hacer en tu cuaderno, además de ir pasando la materia que sale en este video. En primer lugar, ya después de observar estas dos escenas, mencione 5 diferencias entre el paleolítico y el neolítico. Te voy a dar una pista. Por ejemplo, la forma de obtener el alimento. Por un lado, se nota que es a través de la caza grupal, por ejemplo, la pesca a través de esa especie de arpón, el venado del cual se obtiene su carne, huesos y piel, y en el fondo la famosa imagen del mamut en la caza grupal. En cambio acá la obtención del alimento no se ve inmediatamente a través de la caza, de hecho sí, sigue existiendo hasta el día de hoy, pero también a través de la domesticación. Ahí aparecen otros tipos de animales que de la época ya paleolítica son más notorios. Los cerdos, las gallinas, las vacas, etc. Y número 2, ¿cuál de las actividades humanas de las dos imágenes, tomando toda la escena completa, paleolítico-neolítico, cuál de las dos actividades humanas de las dos imágenes hoy en día la humanidad dejó de hacer definitivamente? ¿Cuál de todas las tantas actividades que aparecen aquí, que son muchísimas, hoy en día ya se dejó definitivamente de hacer? Es una pregunta muy difícil, no es fácil. Te invito a que observes detenidamente, pienses, busques información y haz la respuesta sin ningún problema en tu materia. Ahí están las dos imágenes que nos pueden ayudar a entender las grandes diferencias entre estos dos periodos, pero el legado, la herencia que nos ha dejado a nosotros hoy en la actualidad. El sedentarismo permitió además el aumento de la población, provocando la organización de la sociedad. Nuevamente, cuando yo hablo de las personas o de los seres humanos del neolítico como sedentarias, no significa que sean personas flojas, dejadas, mal alimentadas ni nada por el estilo. Es un sedentarismo muy diferente a lo que podríamos decir hoy día. El sedentarismo en estricto rigor significa
de que las personas o los seres humanos, por ejemplo el neolítico, deciden quedarse en el lugar porque el clima es muy agradable, no hace frío, hay muchos animales alrededor que no son violentos o peligrosos, hay una vegetación bastante útil con la cual se puede crear un hábitat, un lugar para vivir, etc. Con todo eso, la organización de la humanidad se va a empezar a masificar y se va a socializar. Se pasa de bandas y grupos pequeños a comunidades más grandes y complejas, partiendo de la lógica de la aldea. Esa imagen anterior de la comparación que había que hacer, la que mostraba la del neolítico, de hecho mostraba una aldea, chozas, personas, familias e incluso protección. Habían una especie de muros, si te fijaste muy bien. Con las aldeas empieza un aumento de la diversidad de roles y labores y genera tareas específicas. Perdón. Hay tareas específicas que el ser humano va a desarrollar. Por ejemplo, los que son especialistas en cosecha y siembra de productos de carácter vegetal. Hay otra tarea específica que aquel ser humano, mujer u hombre, que sabe confeccionar ropa. Otros que saben elaborar chozas, casas. Otros que ya mantienen el tema de la casa. Y así sucesivamente. Con esa diversidad de tareas específicas, los seres humanos van a empezar a perfeccionar su dominio del entorno. Y eso también va a generar otras costumbres que van a ser perfecciones y evoluciones de lo que eran antiguamente en el Paleolítico. Por ejemplo, los lugares de valor ritual, de adoración a dioses, por ejemplo, a otro tipo de entes, etcétera, llamados megalitos. Recuerda que en el Paleolítico los seres humanos ya tienen una concepción de la muerte, de que las personas no son inmortales, de que los seres humanos envejecen, por ejemplo, y que no van a estar eternamente viviendo en la Tierra. En el Neolítico eso va a pegar un salto evolutivo y va a haber lugares rituales que eran los llamados megalitos. En este caso, monumentos hechos de piedra con distintas formas, en donde aún se especula cuáles eran sus reales funciones. Bueno, una de las mayores funciones era el tema ritual. En este caso los llamados menhires y dólmenes. Dos lugares distintos que servían bastante para explicar este valor ritual. De hecho, tienen una lógica muy similar en algunos casos a los cementerios. ¿Sí? De hecho, vamos a ver un par de ejemplos. Los dólmenes y los menhires o menhires. Si ustedes se fijan, bueno, hay uno que parece más bien una casa, pero es muy distinto, porque si bien ahí hay protección, hay seguridad, tiene un valor más ritual. Aquí dejaban a sus muertos, eran enterrados muchas veces los muertos, y aquí las personas que venían a visitarlos descansaban del sol o de la lluvia, para poder estar en contacto con sus ancestros. Y en el caso de los menhires tienen una definición muy similar, también con un valor ritual. De hecho, en los cementerios es muy conocido el tema de las lápidas, y de hecho podríamos decir que estas son lápidas más altas, pero podrían tener un valor simbólico muy similar. Y aquí hay un caso real. En Inglaterra hay un lugar que se llama Stonehenge. Es un lugar que hasta el día de hoy está en pie, por muy extraño que parezca, y durante la época del Neolítico sirvió como cementerio, lugar de adoración, incluso como un lugar de intercambio comercial, porque las personas se sentían protegidas por estas rocas que en realidad no son muy grandes, no son de mucha altitud ni tampoco un espacio tan ocupado en ese lugar, pero que tiene una carga simbólica, incluso energética, electromagnetismo, como se ha descubierto recientemente, hace algunas décadas atrás, que han permitido teorizar o especular cuáles pueden ser las realidades exactas de la existencia de Stonehenge, pero está comprobado que tiene funciones de carácter religioso. Ahí hay otra imagen desde un ángulo un poquito más alto y se puede ver como si fuera tal vez una ciudadela o incluso un cementerio. Da para imaginar y suponer muchas cosas hasta el día de hoy. Finalmente, para cerrar esta videoclase, ¿qué aprendiste y qué aprendimos? En primer lugar, el Neolítico es un periodo de nuevos avances y descubrimientos por el ser humano.
Por ende, en segundo lugar, fue un periodo de grandes revoluciones, de grandes transformaciones y cambios a nivel animal y vegetal. ¿A qué me refiero con eso que está ahí? La agricultura y la ganadería. Cuando el ser humano domina mejor su entorno, genera sin querer una revolución que hasta el día de hoy tú lo puedes detectar en cualquier parte. Tercero, el neolítico permitió dar a entender que costumbres actuales son más notorias de reconocer en el periodo que has estudiado que en el mismo paleolítico. Si bien en el paleolítico se ven cosas que hoy en día podremos decir, sí, hay personas que las siguen haciendo en el mundo, pero son muy pocas. En el neolítico te podrás haber dado cuenta de que sí, de manera muy masiva, hay costumbres que se hacen y que provienen de esta época, como por ejemplo la práctica de la agricultura. En cuarto lugar, el ser humano sigue evolucionando. Es un proceso que no acaba y que he demostrado o te he demostrado con estas videoclases de que sigue siendo así. Espero que haya servido esta clase, haya ayudado muchísimo. Duró quizás un poquito más de lo normal, pero tienes toda la posibilidad de pausar, avanzar, reiniciar cuantas veces quieras. Ahora me despido con un fuerte abrazo y espero que las videoclases sigan resultando tal como la que acabas de ver ahora. Un abrazo, hasta luego. Estén muy bien.